Gloria in excelsis Deo. ¿Y si te dijera que la Edad Media nunca existió? ¿Que en realidad es un invento de los intelectuales modernos para justificarse a sí mismos y a su propia época? No te asustes, que no se trata de un video conspiranoico. No negamos que hayan existido los castillos con sus caballeros y princesas, los monasterios con sus scriptoria y bibliotecas abarrotadas de conocimiento, o las hermosas catedrales góticas con sus gárgolas y vitrales. De ninguna manera. Pero lo que sí afirmamos es que el concepto que lamentablemente hoy maneja la mayoría de personas sobre lo que fue la Edad Media es un invento ex profeso, elucubrado con una clara intención: que desprecies todo lo que lleve el calificativo de medieval. Empecemos por el nombre, Edad Media. ¿Por qué la llamamos así? ¿No te suena raro? ¿Acaso no sucedió nada que valiera la pena durante aquella época como para que la recordemos únicamente por ser el período del medio? Y en tal caso, ¿en medio de qué? Si bien podemos encontrar antecedentes entre los humanistas italianos del 1400, como Flavio Biondo o Giovanni Andrea de Bussi, obispo de Aleria, el primero en utilizar la expresión medium aevum fue el historiador prusiano Christoph Keller, más conocido como Kellarius. En su obra Historia Mediaevi a temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turquis captam deducta, de 1688, Kellarius logró imponer la clásica y por todos conocida división tripartita de la historia. Heredero del prejuicio renacentista, por el cual los pensadores de los siglos XVI y XVII, sobre todo los de matriz protestante, se sentían superiores moralmente frente a sus predecesores de los siglos anteriores, Keller reintrodujo la idea de que entre los sabios de la antigüedad y su propio tiempo nada interesante ni valioso para la humanidad había trascendido. Y así fue como en los siglos posteriores, los iluministas del siglo XVIII y los positivistas del siglo XIX ayudaron a consolidar este prejuicio en la mente de los pueblos. De entre los pensadores que contribuyeron en esta labor se destacan Jules Michelet y Jacob Burckhardt. De este modo, y en palabras del padre Alfredo Sáenz, la Edad Media resulta, así, una edad víctima, entre otras dos edades, en una posición de evidente inferioridad. Para entender mejor el asunto, es necesario que nos detengamos un momento en otro concepto del que depende el de Edad Media, sin el cual éste no se explica. Nos referimos al concepto de modernidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, moderno refiere a todo aquello perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente. Por tanto, no es de extrañar que bajo este apelativo los humanistas hayan calificado a su propia época. Sin embargo, lo curioso es que el vocablo moderno siempre se utiliza para contraponerlo al de antiguo, pero en este caso sucede todo lo contrario, ya que aquellos humanistas de los que venimos hablando, en realidad lo que buscaban era reivindicar la antigüedad clásica frente a la época inmediatamente anterior a la suya y a la que consideraban inferior. Inferior tanto en relación a los tiempos modernos como a los antiguos. ¿Y cómo catalogar a unos tiempos que no tienen ningún valor más que el de ser un paréntesis entre otros dos periodos de gloria? Edad Media parece ser la opción más razonable. Hasta aquí la breve reseña del concepto, aunque todavía no queda claro por qué los intelectuales modernos despreciaban tanto la Edad Media. Podríamos hablar durante horas al respecto. Podríamos escribir artículos con mucha erudición e hipótesis audaces, aunque en sí no hace falta tal cosa, puesto que la respuesta es muy sencilla. Aquellos humanistas y sus sucesores veían a la Iglesia como su gran enemiga, y la Edad Media, mal que les pesara, fue una época absolutamente cristiana. Tan cristiana era que lo que hoy conocemos como Europa, entonces se conocía como la cristiandad. En consecuencia, poco a poco fue formándose un cúmulo de prejuicios leyendonegristas sobre los tiempos medievales que llega hasta nosotros. De este modo, los 1000 años que duró aquella época singular suelen ser tomados en bloque, sin distinguir subperíodos, pueblos, acontecimientos,
geografías, culturas ni personajes, sin tener en cuenta la evolución de las mentalidades, ni mucho menos los triunfos del intelecto humano sobre diversos campos, como el filosófico, el artístico o el económico. En cuanto a su duración, y de acuerdo a la periodización clásica, la Edad Media suele extenderse entre los años 476, año en que cayó el Imperio Romano de Occidente, y 1453, año en el que coinciden tres sucesos como son la caída de Bizancio en manos de los turcos, la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg y el fin de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Aunque estas dos fechas gozan de un gran consenso, muchas veces han sido puestas en discusión. Así, por ejemplo, para el comienzo de la Edad Media se han propuesto el año 313, en que el emperador Constantino decretó la libertad religiosa, poniendo fin a las persecuciones contra los cristianos, la crisis del siglo III, que dio inicio a la decadencia romana, o la invasión musulmana de los reinos cristianos en el siglo VIII. Mientras que para el punto final de este periodo se han llegado a proponer el año 1517, en que Lutero comenzó su revolución protestante, o incluso el tardío siglo XVIII, en que surgió la revolución industrial. Siendo conscientes de que no se puede tomar toda la Edad Media como si fuera una sola cosa, los historiadores suelen dividirla, a su vez, en tres partes, a saber, la Alta Edad Media, entre los siglos V y X, la Plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII, y la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV.